Buenos días, bienvenidas todas y todos. Comenzamos nuestra clase hoy y quería abrir con uno de los dichos, una de las frases que se han hecho muy famosas, muy conocidas y reconocidas del Rav Kook, enlazando por una parte con nuestra clase de la semana pasada y por otra parte con el trabajo práctico que van a exponer quienes, práctico y voluntario, como dije, van a exponer dos representantes en 1 minuto y medio, 2 minutos, de cada uno de los grupos que se presentó, que presentó el trabajo. Ahora, el otro día hablábamos sobre el significado o la importancia del espíritu, de lo que se llama Ruach, en la vida de la persona. Y el Rav Kook vincula esta idea de la importancia de lo espiritual con, y lo traslada al día a día, diciendo que cuando el alma de la persona reluce, incluso un cielo nublado va a irradiar una luz que es placentera. Esta frase se hizo muy popular, muy conocida, e incluso tiene una melodía. Vi que Rita después nos va a musicalizar, así que hoy no vamos a comenzar con una melodía, con una canción, pero en otra ocasión vamos a escucharla, incluso vamos a poder aprenderla. Entonces, el otro día lo que os propuse al final de la clase fue que teníamos una serie de palabras clave en la Haftará del Hazon Ha'atzamot HaYeveshot, y os propuse dividirlas en dos grupos. Por una parte, un grupo conformado por las palabras huesos, seco, tendones, carne y piel, y por otra parte, espíritu, esperanza, tumba y vida. Ninguno de los dos grupos eligió la columna de la derecha, porque aparentemente es más complicado conciliar la idea de Pesaj o la idea de la libertad en Pesaj con ese grupo. Vamos a ver después cómo podemos conciliarlo de alguna forma, que nos sirva para una reflexión. Así que el primer grupo, que es Celso, Thais, Gaby, Martín y Brian, pueden, su representante, quien fuera la representante o el representante, comentarnos un poco en 2 minutos cuál era la idea que nos querían transmitir. Así que es el momento. ¿Puedo yo? Eso. Un representante. ¿Todos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Democrático. En la realidad, cada uno de nosotros ha hecho una frase y yo fiz la compilación, un poquito de cada una de las ideas. Y el pueblo judío salió de Egipto con la esperanza de llevar una vida con el espíritu libre, porque quedarse como esclavo sería como estar en una tumba. Entonces, o que pensamos es que la salida del pueblo judío de Egipto en dirección a la libertad fue como resucitar, volver a vida, renacer como los huesos de Yehezkel, del valle de Yehezkel. Entonces, esta salida fue en una dirección de tener una vida libre, Avadim Hainu, Hainu, Atabenehorim. Éramos esclavos, hoy somos hombres libres, personas libres. Y se quedar en Egipto, en la esclavitud, sería como estar muerto, estar en una tumba. Esta fue nuestra idea. Bueno, perfecto. Gracias, Celso. Gracias por compartirlo. Y el segundo grupo, Marisa, Rita, Andy, Nico y Shlomit.
Sí, bueno, nosotros escribimos varias frases y después fuimos decidiendo democráticamente también y llegamos a Me'avadut lejerut y Matikva leshanot et hachaim besazon ubesimcha. Primero elegimos un poco de las palabras de la derecha, pero después terminó quedando en esto, de la esclavitud a la libertad con la esperanza de transformar la vida en canto y alegría. Ujú. Y bueno, Pesaj marca un pasaje de una esclavitud a una libertad y ese cambio es un cambio que hacemos sobre nuestras vidas, sobre las condiciones en las que vivimos y lo hacemos con esperanza. Así que las palabras que elegimos fueron Tikva y Jaim. Perfecto, perfecto. Y Rita, nos vas a Ah, compartir sí. la poesía. Lee la oración, Nico. מעבדות לחירות עם התקווה לשנות את החיים בששון ובשמחה. מעבדות לחירות, עם התקווה לשנות את החיים, לשנות את החיים בששון ובשמחה, בששון ובשמחה, לשנות את החיים בששון ובשמחה, בששון ובשמחה. מעבדות לחירות, עם התקווה לשנות את החיים, לשנות את החיים בששון ובשמחה, בששון ובשמחה, לשנות את החיים בששון ובשמחה, בששון ובשמחה. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Lindo. Hola, Cabot. Bueno, Cola Cabot, a toda la gente que participó y bueno, la semana que viene puede ser que tengamos alguna otra actividad, alguna otra propuesta y quienes quieran de nuevo pueden incorporarse. Ahora, ¿qué sucede? Que como visteis, dividí las palabras en dos grupos diferentes y había un grupo que estaba más centrado en lo que parece ser la vida, porque tiene que ver de verdad con el espíritu, ¿ok? Y otro que estaba más centrado aparentemente en lo material. Y es cierto que era muchísimo más difícil conseguir llegar a conciliar todo esto con la libertad, ¿cierto? Perdón, More, Sí, perdón, pero la clase pasada, la frase que yo armé partía de la piel seca, me oria besh, ¿se acuerda o no? sí. Yo salí de esa columna hacia Heirut, hacia Najón, Tikva Bejaim. Najón. Pero la cuestión Iris, era o de un grupo o del otro. O sea, o tomar las Ah, palabras de un perfecto. grupo, porque lo bueno es exponer a los chicos o exponer a los alumnos a una situación en la que tienen que a lo mejor emplear una serie de palabras que parecen incompatibles con el concepto que queremos trabajar y que traten de establecer una idea. ¿Ok? Tu idea el otro día fue antes de que yo dijese cómo iban a estar divididos los grupos y por lo tanto estuvo perfecta. Pero la idea era utilizar un grupo o el otro de palabras para ver qué podíamos componer. Los chicos en esto, Iris, nos ganan por goleada, ciertamente, porque tienen mucha más imaginación. Y yo creo que a veces es bueno exponernos también a nosotros mismos a esta situación de, digamos, estrés, que es un estrés positivo. Yo traté ayer, viendo que de verdad los dos grupos habían aceptado el reto del primer grupo de palabras, dije, voy a intentar ver si se me ocurre algo. Y yo os invito a que todas y todos, para la semana que viene, tal vez penséis si se os ocurre alguna idea con estas otras palabras. A mí lo único que se me ocurrió fue hablar sobre el Hebel, sobre la vanidad, ¿ok? Sobre lo vano
de la existencia. Hablando sobre huesos secos que son sostenidos por tendones, revestidos con carne y recubiertos por piel, y que contienen vanidad. Porque en ausencia del espíritu, lo único que contienen es temporalidad. Habrá quien también plantee que incluso con espíritu contienen temporalidad. Bueno, y con todo esto, y recordando que era un trabajo voluntario, que ni sumaba ni restaba, continuamos avanzando y nos presentamos ante Osea. En esta semana vamos a hablar sobre un profeta que nos aporta una visión un tanto diferente, de una época complicada, Y vamos a ver después por qué. Muchos, os recuerdo aquel principio que ya habíamos leído y estudiado al principio de nuestro curso. Muchos Nevi'im tuvieron el pueblo de Israel, ¿ok? Un número muy grande. 2 veces aquellos que salieron del número de aquellos que salieron de Mitzrayim, por lo tanto 1.200.000. Y solamente aquellas profecías que eran necesarias para las próximas generaciones fueron escritas, y aquellas que no iban a ser necesarias o que no iban a tener una aplicación, no fueron escritas. Os recuerdo esto. Además, fijaos, Osea emite su profecía o transmite su profecía en una época complicada, en una época profundamente problemática, en la que el reino de Israel y el reino de Yehudá tienen también una relación muy compleja. A veces una relación, no a veces, en todo momento una relación en la que hay también una desigualdad en cuanto a las fuerzas de cada uno de los dos grupos, de cada uno de los dos reinos. También una situación de aprovechamiento del uno por parte del otro. Y es por ello que en el primer pasuk del libro de Osea, lo primero que nos cuentan es quién es él, de quién es hijo, pero también en qué tiempo, en el tiempo de qué reyes, tanto en Yehudá como en Israel, él profetiza. Ahora, no parece quedar demasiado claro cuál es esta época, debido a que hay una serie de mezclas de temporadas y épocas, pero bueno, nuestros sabios consiguieron conciliar esto y decir, dijo Rabbi Yohanan, que aquí tenemos 4 profetas que profetizaron en la misma época o en el mismo rango de fechas, que son Osea, Isaías, Amós y Mija. No solo eso, podemos saber más cosas sobre Osea. Recordáis que en su momento habíamos hablado de cuando aparece el nombre del padre vinculado al del profeta y la profecía. Ahora, en este caso, además, se nos recuerda que Osea es hijo de un Nesí, ¿ok? Y esto nos lo recuerdan en Písqueta de Gabi Kahana. Y se nos recuerda que Bagi aparece además en el Sefer Divrei Hayamim, ¿ok? Y que tenía, que él era un Nesí dentro del pueblo. Ahora, no solamente sabemos que Barri era Nesí, sino que además se nos dice era profeta. Y de nuevo nos dicen en Vaikar Rabá, en el Midrash, nos recuerdan que él solamente emitió 2 nebuot, o hizo nebuá de 2 cosas, y que estas nebuot
fueron incluidas en el Sefer de Yeshayahu, en 2 psukim, ¿ok? En el Perek 8, en los psukim 19 y 20. 19 y 20. Ok. Ahora, ¿cómo comienza su profecía Osea? ¿Ok? Tejilat, Diber, Adonai, Osea. Que lo tenemos en el segundo paso. ¿Ok? Dios le hace a Osea una petición muy extraña. Le dice, fijaos, Vayomer Adonai el Osea, kach lecha etzet zenunim veyaldei zenunim kizanot izne haaretz meacharei Adonai. Fijaos, ¿qué os parece del hecho de que tengamos 4 profetas en una misma época? Yo creo que esto nos habla de que hay de verdad un conflicto, hay algo latente que no estamos pudiendo ver. Pero además, a este profeta que tiene una gran importancia, es el hijo de un Nesí, que además este Nesí es profeta por sí mismo. Y lo primero que le pide el creador del mundo es que tome una esposa que tal vez no sea tan recta como lo que pudiéramos esperar de la esposa de un profeta. En Masejet Psachim nos dicen lo siguiente, fijaos, sobre el hecho de Kach lecha etzet zenunim. En el tiempo de Uziyahu, Yotam Ahaz Yizkiah Melech Yehuda, בפרק 1 נתנבאו ד' נביאים, אוקיי? בגדלו שבכולם הושע. Y el más grande de todos de estos 4 profetas que estuvieron en esta época era Osea, precisamente. ¿Y por qué? Nos dicen, porque está escrito que así comienza el Tchilat Davar Adonai Osea. Y además, ¿por qué estos 4 Nevi'im, o de estos 4 Nevi'im, a Osea es al único al que se le exige algo que parece ser extra? Ahora, Kach lecha, toma para ti, ¿ok? Una esposa que tal vez no sea de verdad como decíamos antes. Se pregunta mucho ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Y Ibn Ezra nos dice, posiblemente se trata al hecho de que el propio Osea, cuando es invitado, cuando le es preguntado qué hacer con el pueblo de Israel, no es capaz de responder que hay que salvarlos, sino que parece ser que es algo shiputí, que los está juzgando, de alguna forma se colige del texto que el propio Osea está juzgando al pueblo de Israel. Y por lo tanto se le dice, no te preocupes, vas a encontrar la respuesta adecuada, ¿cómo? Tomando una esposa que sea, que sea no tan adecuada como quisiéramos. Ahora, Rashi también nos trae esta idea. Dice, nuestros sabios dijeron que era el primero de los 4 profetas que profetizaron en aquellos tiempos, ¿okay? Que de nuevo nos repite que son Osea, Yeshayahu, Amós y Mija. Dice, además, fijaos, Kach lecha etzet zenunim, nuestros sabios dijeron que mashma'o, porque la pregunta es si se trata de una metáfora o si se trata de algo literal, que tiene que tomar, o sea, una esposa que sea, que practique de alguna forma no la prostitución, pero bueno. Y entonces dicen, precisamente por eso, porque ella te va a hacer comprender qué es lo que supone el volver en Teshuvá, ¿ok? Y tu objetivo es para que ayudes o es que ayudes a este pueblo
a volver en Teshuvá. No juzgarlos, sino ayudarles, acompañarles a. Fijaos qué paralelismo con la tarea del educador. Con la tarea del educador. Y el educador como líder. ¿Ok? Primero, el educador no va a ser nunca una persona perfecta, porque el ser humano perfecto no existe. Para el bien de todos. Por lo tanto, va a tener la capacidad de la empatía. Va a comprender que está que lo que está haciendo es una tarea de acompañar un proceso de crecimiento, un proceso educativo en el que la persona está conformando su identidad judía a través de las fuentes, etc. Y por lo tanto, el profeta también tiene esta tarea. No tiene la tarea de juzgar las acciones del pueblo de Israel, sino la tarea de acompañar al pueblo de Israel en este proceso de la Teshuvah, de redimir o de arrepentirse, de corregir, mejor dicho, sus acciones. Por lo tanto, también en Masejet Pesachim nos dicen lo mismo. Muy importante recordar que no estamos aquí que el profeta no está para juzgar, sino para hacer otra tarea. Ahora, fijaos, me recuerda esto mucho a uno de los dichos que encontramos en Pirkei Avot, Al tishpot et havercha shetagia linkomo. No juzgues al otro hasta que no estés en la misma situación que él se encuentra, hasta que no hayas pasado por esa situación. Y solamente vamos a leer un poquito de lo que dicen en Masejet Pesachim, pero fijaos, así comienza esta historia. Amarlo a Kadosh Baruj le Osea, Binja Hatu. Ya lo lomao, Binja Benei Hanuneja, Benei Abraham, Yitzhak y Jacob, Galgel Rahameja Alehem. ¿Ok? ולא דיו שלא אמר כך, אלא אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, אהבירם באומה אחרת, וכו' וכו'. Y entonces, ¿qué sucede? Ok, voy a traducir hasta aquí. Le dice el creador del mundo a Osea, tus hijos han pecado, han transgredido, han fallado. ¿Okay? Y entonces, ¿qué tendría que haber respondido Osea en aquel momento? Pero son los hijos de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, tus elegidos, tus predilectos, tus amados. Por lo tanto, sé compasivo con ellos. Y dice, nos dice la Gemara, y no solamente que no dijo esto, sino que además dijo, gobernador del mundo, todo el mundo es tuyo, por lo tanto, llévalos a otros pueblos, como entrégalos en manos de otros pueblos. ¿Ok? Y dice, Amar a Kadosh Baruj Hu ma'aseh lezaken hazeh, Omarlo lech kach eshet zona, veolid lecha banim zlunim, veachar kach Omarlo shelacha me'al panecha, im hu yachol lishloach, Ani Shlach et Israel. ¿Okay? Entonces dice, y entonces se pregunta el creador del mundo, ¿qué es lo que voy a hacer con este hombre, con este anciano? Dice, le pediré que tome una esposa, que se prostituya, que se corrompa, y que le dé hijos mamzerim. ¿Ok? Que le dé hijos mamzerim. Y si él es capaz de perdonar esto, yo también seré capaz, o yo también perdonaré al pueblo. Bueno, por lo tanto, se le dice, llega al sitio en el que ellos se encuentran, y vas a poder, por lo tanto, ponerte en la situación, o en la situación de perdonar también. Y así continúa también en Masejet Pesachim. Beata Amarta a Aviram,
בהומה אחרת, כיוון שידע שחטא עמד לבקש רחמים על עצמו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש rachamim al Israel. Fijaos, continúa diciendo, cuando por fin Osea se da cuenta de lo que ha sucedido, de lo que ha hecho, dice, me pediste que los entregase a otro pueblo, que los hiciese caer en manos de otro pueblo. Y ahora que sabes que has transgredido y vienes a pedir compasión, no lo pidas solamente para ti, pídelo también para ellos, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque he establecido para ellos una gezerá, un edicto. ¿Ok? Y 3, por motivo tuyo. Y entonces pidió, por favor, pidió compasión y fue anulada la gezerá. ¿Ok? Bueno, para que veáis dónde queda el papel del profeta. El otro día hablábamos, entre otros, de Yoná, huyendo de la responsabilidad. Hoy hablamos de Osea, pensando en el hecho de que confundió cuál era su responsabilidad. Su responsabilidad no era el venir a juzgar, sino, o el establecer una condena, sino el venir a despertar a este pueblo y a pedirle que comiencen a hacer tshuva. Ahora, yo quisiera establecer aquí una comparación entre otras 2 expresiones más que encontramos, en este caso en la Torá, y que contienen la palabra leja. ¿Ok? Fijaos, tenemos a Abraham, cuando el creador del mundo le dice lej leja. Tenemos a Moshe, cuando se le dice que tome a los meraglim y los envíe a la tierra de Canaán a explorar la tierra. Y entonces se le dice shelach leja. Y a Osea se le dice lej kach leja. Ve y toma para ti. Ahora, fijaos, lej leja, ve a ti. Ve a ti, encuéntrate, Abraham, sal de la tierra que conoces, recorre el mundo, llega a ese espacio que te estoy prometiendo, pero que no te estoy diciendo todavía dónde está, porque tú tienes que encontrarlo. Lej leja, ve y encuéntrate. Moshe, querido amigo, tienes miedo de entrar en la tierra de Israel. Por lo tanto, Moshe como representante del pueblo, ¿ok? Tienes miedo de lo desconocido. Por lo tanto, shelach leja, envíate, envía para ti. Y aquí yo me pregunto muchas veces, es si este shelach leja nos descubre que los mensajes que le transmiten los meraglim al propio Moshe son los mismos mensajes que él ya tenía preestablecidos, que él creía que iban a serle transmitidos. Por una parte, le dicen 10 de ellos, imposible entrar, es muy difícil, hay gigantes, va a ser nuestra perdición. Por otra parte, tiene otros 2, una opinión tal vez minoritaria, que le dicen, no, podemos entrar, es un buen sitio, etc. Fijaos lo que hace la persona cuando se despiertan sus miedos. Shelach leja, envía para ti. ¿Ok? Y en este caso, la acción es todavía más directa, porque o combina ambas acciones. La de Abraham encontrándose a sí mismo y la de Moshe enfrentándose a sus miedos. Lej kach leja, ve a encontrarte, pero para eso encuéntrate a ti mismo a través del encuentro con el otro y con sus defectos que vas a tener
que poder perdonar. Y es el otro cercano, que es la esposa. Bueno, 3 expresiones diferentes que hablan de 3 diferentes situaciones y nosotros nos encontramos aquí. Ahora, avanzando un poco más, en la Haftará de Aseret Yemei Teshuvá, del Shabbat Teshuvá, es concluida también con una pequeña porción de Mijá. Y esta porción de Mijá no la vamos a trabajar en esta clase, porque ya la trabajamos en la clase en la que estudiamos el libro de Rabbi Moshe Cordovero, y vimos cómo se hacía cómo se establecía una interpretación diferente de un texto profético, vinculándola con el musar, con la ética, con la moral, cuando ya dijimos desde el principio, o teniendo en cuenta que dijimos desde el principio de nuestro curso, que no existe la ética de los profetas, no existe la moral de los profetas, no existe el musar neviim, pero sí quería mencionar algo sobre Mijá. Fijaos, muchos de los profetas que hemos estudiado hasta ahora son profetas cuyos padres o cuyas familias son familias de una situación acomodada. Unos son Kohanim, otros se encuentran cercanos a los monarcas, otros, el propio Osea, son descendientes de un Nasi, y otros provienen o descienden de profetas. En el caso de Mijá no. Y en el caso de Mijá, os invito a leer de verdad el libro de Mijá, es muy corto, y vais a encontrar la voz del pueblo. Mijá es una persona que pertenece a otra clase social totalmente distinta, a una clase popular, y Mijá eleva el grito de aquellos que tal vez no suelen ser escuchados en los libros de historia porque su voz no queda reflejada. Y precisamente en Mijá sí que queda reflejada. Bueno, de nuevo, recordamos que él también profetizó en la época de Osea, Josué, Amós y por lo tanto también Mijá. Una época muy compleja. Ahora fijaos, evidentemente concluyó ya el tiempo de la Teshuvá. Siempre estamos en tiempo de hacer Teshuvá, pero el tiempo específico del año que nosotros empleamos precisamente para reflexionar en profundidad sobre esto, concluyó. Y sin embargo, en nuestra tradición encontramos otros muchos momentos en los que también somos invitados a hacer Teshuvá. Por ejemplo, durante las semanas de las 6 primeras parashot del Sefer Shmot. ¿Okay? Y me llamó mucho la atención encontrar en el Ton Davar, un periódico que pertenecía a Mapai, si no me equivoco, y que era posiblemente el periódico más leído en Israel hace muchos años, que se habla precisamente de un anciano de 93 años que continúa practicando este Tzom Shobebim. Y fijaos, es un ayuno que tiene mucho que ver con las faltas o con las transgresiones que tienen que ver con el cuerpo, con lo físico. Pero vamos a leer por un momento esta katabá, ¿okay? Este artículo. Lo voy a ir leyendo Perdón. y traduciéndolo. Sí, perdón. Me quedé pensando en la época del año en que leemos Shmot y a qué ayuno hace referencia. No. Ok, vas a verlo ahora porque no es un ayuno, no es uno de los ayunos. Ok, vamos a verlo ahora en el... Tienes toda la razón en hacer esta pregunta. Primero,
hay dos costumbres con respecto a este Tzom Shovevim, ¿ok? Con respecto a esta época. O bien Ta'anit Dibur no se habla, y había algunos que no comían durante el día, como si fuese el Ramadán, ¿ok? Fijaos. Azaken Misa'u Ben Atishim Beshalosh, un anciano de 93 años, Mima'avarat Beit Leyad, que se encontraba en una ma'avara. Tzam Beshavua She'avar Shisha Yamim Retzufim, ayunó la semana pasada durante 6 días seguidos. Ahora vamos a ver cómo, ¿ok? Lelo Ogel Ustia. Ok, aquí hay algo interesante. En el judaísmo no existe esto de ayunar 6 días seguidos. El cuerpo es preservado. ¿Ok? Y es interesante. O sea que él mismo no sabía explicar demasiado el porqué de este ayuno. ¿Ok? שקרא צום שובבים, מלבד העובדה כי את הצום קיבל כמסורה מאבותיו. No sabía explicar demasiado de dónde procedía este ayuno, solamente sabía explicar que él recibió esta costumbre de sus padres. Por lo tanto, tenemos una persona que en el año 61 tenía 93 años, que no recordaba el origen de este ayuno, pero que él recordaba haberlo recibido de sus padres. הלכנו לחבר הכנסת הרב פרופסור שוורץ ושאלנו מה הטעם לימי תשובה האלה בחודש שבט. Y fueron entonces a un rabino, profesor, que además era miembro de la Knesset, y le preguntaron cuál es el sentido de este ayuno en el mes de Shvat. ¿Ok? Que sheyesh lanu yemei tshuva be'elul, cuando ya tenemos los días de Tshuva en Elul, ¿Qué hay diferente en este día? ¿No? Es lo que quieren preguntar. הסתבר מדברם, שגם בחודש אלול נהגו יהודי טריפולי לצום 40 יום, מראש חודש אלול ועד ליום כיפור, פרט לשבת בחג. צום זה דומה לצום הרמדאן של המוסלמים, שבו צמים ביום ואוכלים בלילה. Y entonces, ¿qué descubrieron? Les transmite este rabino la idea de que no solamente existía este ayuno de 6 días, sino que en Trípoli, los judíos de Trípoli, ayunaban 40 días, desde el comienzo del mes de Elul hasta Yom Kippur. Y que evidentemente en los Yemei Hag, en los días de Hag y en los días de Shabbat, no ayunaban, pero el resto del tiempo ayunaban. Pero, como decíamos, un ayuno durante el día, como en el mes del Ramadán. Ni comían ni bebían durante el día. Y dice, Tzom Shovevim, nuestro ayuno, el que estamos hablando ahora, U Rashei Shevot shel Parshiot HaShavua, Shmot, Vahera, Bo, Beshalach, Yitro, Umishpatim. Es el Rashei Tevot, es el acrosticón, el acrónimo de estas 6 primeras parashot del Sefer Shemot. Y eso damba pasuk, Shubu Banim Shovevim, que está en Yirmeyahu. En Jeremías se encuentra un pasuk que dice, retornad, hijos. Shovevim es como si fueran rebeldes, pero muy. Traviesos. Bandidos. Traviesos, dije yo, más infantil, pero sí. Bandidos. Bandido, ok, que eso sería Shoded. Pero Shovevim, no, tienes razón, Iris, utilizaríamos ese término también, ser un bandido. Así que nos dicen, en estas 6 semanas, Shavuot ele, nahagú latzum bechol sheni bechamishi, ve'amakpidim tzamu 6 yamim retzufim, ve'karu leze Shavua Tzom. Entonces, en estas 6 semanas había quienes ayunaban el Sheni Bechamishi, el
el lunes y el jueves, y había algunos que eran más makpidim, que eran más estrictos, ayunaban 6 días seguidos y le llamaban semana de ayuno. Ata, enod rabim המקיימים צום זה, מספר הרב שוורץ, אך לעומת זה מקיים חלק ניכר גם בימים אלה צום אחד, והוא תענית דיבור. Dice, ya no quedan muchas personas en el año 61 que realicen este ayuno, pero quedan algunas personas que hacen un ayuno diferente que se llama un ayuno de palabras. En la Argentina, por lo menos acá, también se hace, o se hacía, no sé, en una época, por lo menos en Rab Levin, seguro. Sí, sí, existe el Tzom Dibur. Es una costumbre hoy extendida, no solamente entre los faradim, sino también los ashkenazim lo están haciendo, es cierto. Ta'anit Dibur, y nos explica qué es el Ta'anit Dibur, ¿por qué? ¿Por qué hacen este ayuno? Lejaper al Hataei Lashon. Fijaos, el Hafetz Haim estaría muy contento de saber que hay gente que ayuna, hace ayuno de palabra para redimir, para corregir las faltas hechas con la lengua. Betanit zo, seorjim be'echad hayamim harishonim beshvat, y dice cuándo era en ese año, lo motziim atzamim ege mipihem misha'at hakima ve'ad acharei tefilat ma'ariv. Prat le tefilot, fijaos, quienes hacían este ayuno en todo el día, desde que se levantaban hasta que rezaban tefilat arbit, no decían ninguna palabra, excepto las tefilot. Y este ayuno lo suelen hacer, dice, en uno de los primeros días del Jodes, del mes de Shvat. Dice además, במשך כל היום נמצאים בבית הכנסת, קוראים פרקי תהילים ואוכלים ארוחות קלות שמביאים להם לבית הכנסת. Fijaos, qué interesante. Se encuentran todo el día en el Bet HaKnesset, leen Teilim y comen en el propio Bet HaKnesset. Les traen su comida al Bet HaKnesset. ¿Okay? Ahora, fijaos qué idea tan interesante. El hecho de... Yo me pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Ayunar sin beber ni comer o estar sin hablar un día completo? El estar sin hablar un día completo supone encontrarse con uno mismo. Sin hablar. Sin hablar. Para las mujeres. Solamente las tefilot, ¿ok? Sí. Supone de verdad el encontrarse con uno mismo al 100%. Encontrarse con uno mismo al 100%. Pero fijaos, esta costumbre es una costumbre que se extendió un montón. Aparecieron, hay ya, es una costumbre antigua, no es una costumbre nueva, es una costumbre muy antigua, extendida por todo el pueblo de Israel. El Rav Kook incluso compuso una tefilá para este día, una tefilá especial para este día, porque entre otras cosas, como os decía antes, algunas de las faltas que se vienen a purgar en este tiempo son faltas que tienen que ver precisamente con el cuerpo. Pegam avrit, ¿ok? Pegam avrit. Pero también hemos visto, que nos dice el Rav Schwartz, que algunos lo utilizan para hablar sobre las faltas que tienen que ver con
la palabra. Quería que escuchemos una grabación de esta tefilá. No es una grabación de alta calidad, pero nos hace sentir un poco el espíritu de este día de ayuno. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se trata de verdad de un día profundamente espiritual? Y luego vamos a traducir la tefilá también. Avinu Malkeinu Rabbeinu Aleinu Lemot Hamila Tibu Ajaneinu Tan Yoshua Rabin Mit'anim Anachnu Lev Basar Tevekir Bereinu Avinu Malkeinu Rabbeinu Aleinu Lemot Hamila Tibu Ajaneinu Tan Yoshua Rabin Mit'anim Anachnu Lev Basar Tevekir Bereinu ישלח לנו משיחו הולך תמים לזכות חתן לעמוד לעוד דמים לבשר בשורות לתורות וניחומים ישלח לנו משיחו הולך תמים לזכות חתן לעמוד לעוד דמים Bueno, fijaos cuántas coincidencias con los Yamim Anoraim. Por ejemplo, Avinu Malkeinu, evidentemente una tefilá que nos acompaña no solamente los Yamim Anoraim, pero especialmente. Rahem Aleinu, compadece de nosotros, nuestro Padre. Y dice, por la señal del pacto que se encuentra en nuestra carne, estamos ayunando los ayunos del Shobebim. Danos un corazón de carne en nuestro interior. Fijaos, no está hablando de algo abstracto. Danos la capacidad desde la experiencia humana de comprender o de observar. Y entonces habla sobre el tiempo del Mesías, ¿ok? Que nos va a traer Besorot Tovot Benihumim, que nos va a consolar, que nos va a traer buenas noticias. Ahora, abstrayéndonos de la época en la que el Rav Kook vive, esta tefilá contiene, como muchas otras, tres elementos. Por un lado, la comprensión de que somos limitados como seres humanos. Tenemos no solamente una visión limitada, sino que además no somos perfectos. Por otro lado, también la comprensión del hecho de que el mundo no es perfecto y de que las cosas son difíciles. Y por lo tanto, la tercera idea que transmite es la idea de la esperanza en un futuro mejor. Y esto lo tiene en común con muchos de los profetas. ¿Okay? Los profetas hablan precisamente sobre todo esto. Y cuando hablamos sobre la Teshuvá, no nos queda otra más que referirnos también a Yom Kippur. Ahora, yo sé que en la época de Yom Kippur, y antes de Yom Kippur, seguro que habéis estudiado Ilhot Rambam, Ilhot Teshuvá de Rambam, mucha gente lo estudia, pero en Yom Kippur existe la costumbre, y nosotros así practicamos y así hacemos,
que una vez que regresamos del templo por la tarde, evidentemente no hay una cena, no hay una seudá, pero arreglamos nuestras mesas con manteles blancos y nos sentamos a estudiar Masejet Yomá, la Mishnah, ¿ok? Nos estudiamos Mishnah Yomá. Y yo quería traeros aquí el primer Perek de Yomá, ¿ok? Con algunas de sus Mishnayot, para que pensemos sobre esta Hazará en Chubá de Osea, tal y como la describíamos antes. ¿Y qué podemos aprender precisamente sobre la Chubá cuando reflexionamos sobre las acciones y las expectativas que había sobre el Cohen Agadol, sobre el sumo sacerdote? Fijaos, nos dicen así: 7 días antes del Yom Kippur, el sumo sacerdote es separado de su casa y llevado a la cámara de los responsables. Le asignan también a otro sacerdote en su lugar. No vaya a ser que pueda sobrevenirle algo que lo haga inapto, que no sea apto para llevar a cabo los sacrificios. Rabí Yehuda dice, incluso se le ha de asignar otra mujer, no sea que su esposa muera, ya que está dicho hará la expiación por sí mismo y por su casa. Por su casa quiere decir su esposa. ¿Y qué le dijeron? Si fuese así, esto no tendría término. Ok, también hay un límite. Hay que entender que existe un límite en la naturaleza humana. Ok, ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Primero, antes de que el Cohen Agadol pueda llevar a cabo su tarea, es sacado de su entorno habitual. Aquí los antropólogos nos hablarían sobre el periodo liminal, sobre la salida de la persona que está en una época de tránsito, ¿ok? Pero es interesante, lo separan de su casa durante 7 días. Y además, debido a que puede ser que él se descubra en él, por ejemplo, Keri, y pase a ser Baal Keri, y por lo tanto ya no pueda ser apto para realizar los sacrificios en Yom Kippur, dicen, en este caso, lo que se hace es poner a otro sacerdote, para que en el caso de que en el día de Yom Kippur el titular, no sea kasher, o no sea apto para llevar a cabo su acción, pueda llevarla a cabo otra persona. O sea, la persona tiene que comprender que no es perfecta, que en este proceso de la tshuvá también puede ser que se equivoque, y que tiene que tener siempre el apoyo del otro, de alguna forma. Durante los 7 días ha de salpicar la sangre, quemar el incienso, colocar las lámparas, ofrecer la cabeza y los pies del animal sacrificado. En los otros tiempos, en el resto del año, si quiere ofrecer puede hacerlo, ya que el sumo sacerdote tiene la primacía en ofrecer cualquier parte del animal y en retirarla para sí. Fijaos, si nos dice, durante estos 7 días tiene la obligación de participar activamente en los sacrificios. El resto del año el sumo sacerdote participa voluntariamente si quiere, no tiene la obligación, pero en estos 7 días tiene que practicar. ¿Por qué? Porque a través de la práctica se aprende. No hay ninguna forma de aprender a enseñar, sino enseñando. Por eso aquí, vuestro examen va a ser dar una clase, no va a ser escribir Continuamos. Se nos dice, se pone a disposición del sumo sacerdote a alguno de los ancianos de la Knesset Gedolá, del tribunal, del Beit Din, perdón, no de la Knesset, del tribunal, que han de leerle el ritual del día, le explican, le leen el texto, le recuerdan cómo funciona o cómo es el ritual del día de Yom Kippur. Y le dicen, mi señor, sumo sacerdote,
recita con tu propia boca, no sea que te hayas olvidado o que no lo hayas aprendido. Fijaos. Es interesante porque los comentaristas nos dicen, claro, ¿cuál era el riesgo? ¿Cuál era el peligro? Hubo épocas en las que el Cohen Agadol no era una persona lo suficientemente recta ni lo suficientemente instruida como para llevar adelante todas estas tareas. ¿Y qué es lo que se hace? Asumiendo que la persona puede tener fallas, puede tener también lagunas en su conocimiento, acompañarlo. Y le dicen, por lo tanto, no sea que te hayas olvidado de lo que estudiaste o que no lo hayas aprendido. Y está bien, sigues siendo mi señor el sumo sacerdote, ¿ok? Sigues teniendo esa posición, pero tal vez no lo sabes todo. La vigilia del día del perdón, por la mañana, lo llevan a la puerta oriental, hacen pasar delante de él los toros, ¿ok? Carneros y corderos, a fin de que experimenten y se ejerciten en el servicio. O sea, hacen pasar delante de él los animales que van a ser sacrificados para que aprenda a hacer la revisión, para que se habitúe al trabajo o a la actividad que va a tener que hacer en Yom Kippur, que es un día muy importante. Imaginaos que de repente a alguien le dicen, vas a ser el Hazán en Yom Kippur, en un templo de 7.000 personas, y es un estudiante de Hazanut que nunca fue Hazán en ninguna otra actividad, en ninguna tefilá. Puede ser que salga muy bien, puede ser que sea un desastre. ¿Okay? Continuamos. Durante los 7 días de Yom Kippur no le retraen o no previenen de él que coma ni beba, le dan todo lo que quiere. Y en la víspera del día del perdón, del día de Yom Kippur, no le tienen que dar demasiado de comer, porque la comida puede conducirle al sueño. Y evidentemente, el sueño puede conducirle a que pase a ser Baal Keri. ¿Qué quiere decir ser Baal Keri? Una persona que ha tenido, que ha derramado el esperma, su esperma, ya sea por una polución nocturna, o también, por ejemplo, al mantener una relación, bueno. Entonces dicen, correríamos el peligro de que pase a ser Baal Keri, y por lo tanto tenemos que prevenir que se quede dormido. Y siguen. Rabbi dice, ok. Ahora, hasta aquí estas preparaciones. Quería traer aquí otra idea también que tiene que ver con el hecho de la Shuva. Dice Rabbi, dice todas las transgresiones de la Torah, tanto se han retornado arrepintiéndose como si no lo hizo, y Yom Kippur las expira, exceptuando a que ha abandonado el yugo de la Torah, al que descubre caras de la Torah, o sea, sin seguir el camino establecido para ello, y al que invierte el signo del pacto en su carne. En estos casos, si retornó arrepintiéndose, Yom Kippur hace la expiración, y si no, no lo expirará. ¿Por qué traigo esta idea aquí? Porque nos están hablando sobre la preparación del Cohen Agadol para el día de Yom Kippur. Y parece ser que pudiéramos pensar que el día de Yom Kippur, todas las transgresiones Ben Adam Lamakom, entre la persona y Dios, son redimidas este día. Pero no es así. Nos dicen hay algunas que no. Y son 3. El que abandona el yugo de la Torah, por Ekol, el que dice, la Torah para mí no tiene ninguna vigencia. ¿Okay? El que interpreta la Torah sin seguir los caminos establecidos para ello. Y aquí corremos el peligro de poder ponernos en el puesto de nuestro amigo Osea y comenzar a juzgar. ¿Ok? Y esto es un peligro muy grave. Y hay que ser muy modestos
y reconocer que tal vez podemos no coincidir con las interpretaciones del texto de la Torá que hacen otras personas, pero eso no nos hace poseedores de la verdad absoluta y por lo tanto debemos aceptar, Shivim Panim la Torah, que la Torá tiene muchas interpretaciones, que tiene muchas caras. Y el último es el que invierte el signo del pacto en su carne. Fijaos, hablábamos del Baal Keri, cuán importante es, como os decía antes, Pegama Brit, lo que tiene que ver con la carne, con el cuerpo de la persona, con los límites de la utilización o del servicio que el cuerpo nos presta. ¿Quién es el que invierte el signo del pacto en su carne? Los Midianim, que invertían o trataban de revertir el Brit Milá. Ahora, en estos casos, tiene la persona que arrepentirse de verdad y después Yom Kippur va a expirar. Ahora, la tshuvá tiene que ser Belev Shalem, por lo tanto, y auténtica, con conciencia y de verdad. Y nos siguen contando en la Mishnah sobre la preparación del Kohen Gadol. Al que dice pecaré y me arrepentiré, no se le dará la posibilidad de hacer penitencia. Pecaré y en Yom Kippur me lo van a perdonar. Yom Kippur no van a redimir estas transgresiones. Las transgresiones que la persona hizo contra su prójimo, el día del perdón no las perdona en tanto no lo consienta su prójimo. El prójimo tiene que dar el visto bueno para que esto exista. Pero esto lo explicaba Rabbi Eleazar ben Azariah: de todos los pecados contra vuestro Dios sois purificados. Esto es, los pecados contra Dios los expía el día del perdón, hasta que no lo consienta el prójimo, aquellos que tienen que ver con el prójimo. Y Rabbi Akiva dice: feliz de ti, oh Israel, ante quien sois purificados. ¿Quién os purifica? Vuestro Padre que está en los cielos, pues está escrito: rodó sobre vosotros aguas puras y habréis de quedaros limpios. Se dice también: el Señor es la esperanza de Israel, como la mikve, como un contenedor de agua, purifica lo impuro, así el santo bendito sea, purifica al pueblo. Fijaos, dice Rabbi Akiva: feliz tú, oh Israel, ante quién sois purificados. ¿Quién os purifica? Vuestro Padre que está en los cielos. Y nos dicen, ok. Y se nos habla del mikve. Fijaos, aquí hay dos elementos, uno tangible y otro intangible. Uno abstracto y otro mamashi, otro que podemos tocar. Por una parte tenemos que es el creador del mundo quien nos purifica, ¿ok? La abstracción. Y por otra parte el agua. Y posiblemente esto viene a enseñarnos que el proceso de teshuvá tiene dos componentes. Tiene un componente físico y tiene un componente espiritual. Tiene un componente palpable, que sería la reparación, y tiene un componente impalpable. Ahora, seguro que conocéis una versión del relato que voy a contar ahora, que es un relato de una persona que dañó a su vecino. Y como su vecino se enojó profundamente con él, acudió a un rabino para arreglar la situación. Y cuando llegó al rabino, el rabino le preguntó: ¿qué fue lo que le hiciste a tu vecino, a tu amigo? Y le dijo: simplemente dije algo sobre él y se enfadó profundamente conmigo por ello. Lo dije delante de gente. Y el rabino le dijo: bueno, ahora lo que tienes que hacer es ir a tu casa y tomar una almohada, un almohadón de plumas. Tienes que abrir la ventana más alta que hay en tu casa
rasgar la tela del almohadón y dejar que las plumas vuelen. Y entonces el hombre fue e hizo lo que el rabino le pidió. El hombre fue a su casa, tomó un almohadón, abrió la ventana, rasgó el almohadón y hizo las plumas volar. Cerró la ventana y pensó, vamos a esperar a ver si esto se arregla. Una semana más tarde regresó a casa del rabino y le dijo, esto no se ha arreglado, ¿qué hago? Y el rabino le dijo, bueno, es fácil, solamente tienes que volver, agarrar la tela del almohadón, salir a la calle y recoger una a una todas las plumas que hiciste volar el otro día. Así que el hombre obedeció al rabino, sin entender muy bien en qué le iba a ayudar aquello, pero lo hizo. Así que fue una a una buscando las plumas. Pero volvió bastante preocupado al rabino y le dijo, intenté buscar todas las plumas, pero no pude encontrarlas. Y el rabino le dijo, bueno, así es cuando uno habla sobre otra persona. Uno libera sus palabras y esas palabras son lanzadas al viento y no hay una forma de hacer volver o de hacer que vuelvan a estar dentro de la boca de la persona. No hay una forma de eliminar esa acción. Y por lo tanto, eso es lo que sucede cuando tú dices algo de alguien. Después no vas a poder llegar a todas las personas que han escuchado esto. Porque este se lo dijo a aquel se lo dijo a aquel se lo dijo a aquel, y no vas a saber quién lo sabe. Fijaos, de nuevo, una parte tangible y una parte intangible, algo abstracto y algo físicamente palpable. Antes de cambiar de tema, vamos a escuchar un momento esta melodía que son, medio minuto, que procede del mundo jasídico y que se utiliza prácticamente como una meditación para entrar casi en trance y poder reflexionar sobre esos dos componentes de la teshuvá. Componente físico, representado por la esposa de nuestro amigo Osea, que es empujado a mantener una relación con alguien que tal vez no sea tan correcta o tan recta como podría esperarse, y la otra idea, la idea abstracta del saber cuál tiene que ser nuestro espacio. אשריכם ישראל אשריכם אומר רבי אשריכם ישראל אשריכם לפני מי אתם מתארים אתם מתארים ומי מתאר אתכם לפני מי אתם מתארים אתם מתארים ומי מתאר אתכם טולום 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 אומר רבי אשריכם ישראל אשריכם אומר רבי אשריכם ישראל, אשריכם לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם לפני מי אתם מתארים מי מתאר אתכם אביכם שבשמיים אביכם שבשמיים אביכם שבשמיים שבשמיים אביכם שבשמיים אביכם שבשמיים אביכם שבשמיים שבשמיים ואוי מאיר מקווה ישראל השם ואוי מאיר מקווה ישראל השם המקווה מתאר הסתמים אף הקדוש ברוך הוא מתאר ישראל מה המקווה מתאר הסתמים אף הקדוש ברוך הוא מתאר ישראל